Buenos días, hermanos. Espero que estén gozosos el día de hoy. Amén. ¿Sí? Bien, les invito a que me acompañen. Estamos leyendo el libro de Hebreos. Muy bien. Hemos dado muchas veces la introducción, pero siempre es necesario recordar que el texto, el libro, está escrito a creyentes que tienen característica de ser judíos convertidos al Señor. Y es muy importante lo que hace el escritor porque él está tomando elementos que ellos conocen de la tradición, conocen de la ley mosaica, de todas las instrucciones que Dios había dado tanto por Moisés, por los profetas, por sus líderes, para que sean un pueblo santo. Y lo está asociando todos esos cuadros, esas formas que ellos hacían, a lo que es la obra y el ministerio de Jesús, para que ellos se den cuenta y digan y se conviertan. Si en definitiva el ideal, el objetivo es que ellos también crean y los que no crean sean convencidos por medio de la palabra y se conviertan. Y vamos en el capítulo 5, ¿cierto? Estábamos leyendo el cuadro de este sumo sacerdote que ofrecía sacrificio delante de Dios, que ofrecía e intercedía por el pueblo delante de Dios, recordando que el único que podía entrar al lugar santísimo era justamente el sumo sacerdote. Y el grupo sacerdotal era dedicado completamente al ministerio de los sacrificios, de las ofrendas y de todo lo que tenía que ver con el templo, el templo se construyó con Salomón, pero en el tiempo también del tabernáculo era el mismo sistema, ¿ya? Donde ellos ofrecían ofrendas, incienso, mantenían el lugar, el fuego encendido, las lámparas y todo lo demás. Y aquí el escritor está centrado en las funciones sacerdotales de este sumo sacerdote. Y nos vamos al versículo 2. La semana pasada hablábamos de que este sumo sacerdote era constituido a favor del pueblo y ofrecía estos sacrificios. Y el versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él ya habíamos hablado, tenía que ofrecer sacrificios, era escogido por Dios, esto es muy importante, porque Dios escogía cada año quienes iban a estar cumpliendo esta labor. Y este sumo sacerdote tenía la posibilidad de ofrecer sacrificios delante de Dios, de interceder. Y el versículo 2 dice, para que se muestre paciente, para que sea capaz, para que no se agrade a sí mismo, sino que en todo lo que tiene que hacer agrade a Dios. Esa es la idea. Se pueda compadecer, sea paciente. Qué interesante la palabra paciente, ¿cierto? Tiene la idea de compadecer, de estimar blandamente, de sentir con dulzura, con moderación hacia otros, siendo indulgente, teniendo las características de aquel que quiere educar a otro, quiere que otro sea prosperado también. Pero esto con aquellos que muestran también humildad. Con los obstinados, la ley. Así de simple, el Señor no anda con rodeos, el amor y la misericordia para aquel que tiene un corazón humilde, pero para el obstinado, el rebelde, el contumaz, la ley, simplemente. Aquí el sacerdote entonces tenía que mostrar y desprender estas cualidades. También esto lo tenía que hacer dice, paciente con los ignorantes, con hombres que ignoran lo que han hecho, no con los pecados que se han cometido y que han sido claramente visibles para todos, y que son del conocimiento del mismo. Para aquel que cometía pecados voluntariamente, ellos tenían una sentencia. Y la sentencia para los que se extravían, para los que cometen pecado, era la muerte. Por lo tanto, aquí habla de estos ignorantes, no a los que pecan deliberadamente, sino a aquellos que lo hacen por ignorancia. La Biblia muchas veces hablaba acerca de los sacrificios que ellos debían ofrecer por cometer actos por ignorancia, porque no se daban cuenta, porque hacían cosas sin entender lo que hacían. Obviamente en el sentido de las acciones. Ningún sacrificio que se ordenó que ellos debían entregar tenía relación entonces con esto, ¿ya? Ellos, los sacrificios que ofrecían, principalmente eran por aquellos pecados que cometían estando en la ignorancia. Por errores. Ellos confesaban estas faltas y eran expiados por medio del sacrificio que ofrecía este sacerdote. Y también incluye a los extraviados. No a los que se han ido de la voluntad, extraviado de la voluntad de Dios, voluntariamente. No.
Al igual como el caso anterior de aquellos que cometían pecados voluntariamente, aquellos que simplemente decidían alejarse de Dios, ellos, la sentencia era la muerte. Sino más bien por aquellos que se equivocaban, erraban en decisiones y que no, obviamente, habían sido engañados por la obra de Satanás o habían sido engañados y se habían confundido, pero que también mantenían un corazón humilde delante de Dios. Es muy importante entender esto. Pero aquellos que erraban voluntariamente, eran voluntariosos y seguían su propio deseo, simplemente la sentencia era la muerte. Aquí nos está diciendo entonces que este hombre tenía que ser paciente, tenía que educar a aquellos que se equivocaban y restaurar, en otras palabras. Por eso él tenía que ser un mediador. Él tenía que actuar con la misma misericordia que Dios actuaba hacia ellos. Entendiendo también, dice la Escritura, por los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad o de flaqueza. No está hablando de una flaqueza moral, donde él comete con evidencia pecados o tiene una vida lujuriosa o pecaminosa, sino más bien habla de las flaquezas en el sentido de su debilidad humana, donde él siente cansancio, donde él siente hambre, donde siente frío, donde siente calor. A eso se refiere. Al igual que ellos, que los que ofrecían sacrificios, el sumo sacerdote estaba en la misma condición, porque siendo hombre también tenía debilidades. Incluso más adelante vamos a ver que él también tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Por lo tanto, en esa condición de debilidad, él tenía que ser un hombre que tuviese la misma relación con ellos, que sintiese empatía con los que venían a ofrecer sacrificios. De la misma forma que Cristo se compadece de nosotros, decía anteriormente, el sumo sacerdote también tenía que compadecerse de ellos, estando en la misma condición. Así que este sumo sacerdote tenía flaquezas y debilidades y tenía que compadecerse de ellos ofreciendo los sacrificios. Él, al igual que Cristo entonces, se compadece y este mismo carácter debía desarrollar el sumo sacerdote. Y qué importante que el sacerdote se mantuviese en santidad y en pureza, porque si no estaba inhabilitado para cumplir este ministerio. Así le está exhortando y le está haciendo esta comparación. Y después viene, obviamente, más adelante va a venir la aplicación a lo que Cristo realizó. Porque Cristo en todo se compadece de nosotros. Ya lo hemos visto. Cristo en todo se muestra paciente para con nosotros. Pero no contra los rebeldes, sino contra aquellos que de una u otra manera buscan agradar a Dios. Que de una u otra manera, en sus debilidades, cometen errores, pero siguen y tratan de agradar a Dios. Por eso ellos ofrecían estos sacrificios. Y el sumo sacerdote tenía que interceder entonces por ellos, con paciencia. Y esa es la clave, y quizás nosotros también debemos sacar tremenda lección en nuestra vida. La ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Aquí nosotros vemos que esta cualidad que debía tener de la paciencia debe ser un elemento que también debe rodearnos a nosotros. Ser pacientes. Porque la paciencia nos va a ayudar a poder entregar el evangelio de una manera correcta. Nos va a poder educar a otros, enseñar a nuestros hijos con paciencia, con amor, entendiendo de que Dios puede trabajar en sus vidas. ¿Somos nosotros pacientes para con otros? ¿Somos nosotros capaces de sentir empatía por aquellos que quieren agradar a Dios y que están luchando en su debilidad para agradar a Dios? Porque al fin y al cabo son nuestras mismas luchas. Y quizás nosotros ya lo vivimos. Tal vez vamos un poco más adelante. Por lo tanto, debemos sentir compasión y paciencia con aquellos que están siguiendo al Señor. ¿Amén? Amén. Repitámoslo una vez más. 1, 2, 3. Ya, vamos a leer primero la cita y después el versículo juntos. A ver, 1, 2, 3. Hebreos 5:2. Para que se muestre
paciente para con los ignorantes y extraviados, para con los que desconocen y para los que muchas veces se equivocan en decisiones, porque nosotros y él también estaba rodeado de debilidad. Cristo se mostró con estas cualidades, ¿amén? Pero él no tuvo pecado, a diferencia del sumo sacerdote que sí erraba y tenía que primero ofrecer sacrificio por sí mismo. Así que al igual como lo hizo nuestro Señor, debemos demostrar la paciencia. Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias porque nuevamente sale a la luz lo que tú estabas haciendo en tu pueblo para darnos tremendas lecciones de la paciencia, darnos también enseñanza de cómo nosotros ahora podemos buscarte por medio de Cristo, podemos acercarnos a ti confiadamente de que tú oyes y que te compadeces de nuestras debilidades y que nos ayudas día a día, nos das el socorro oportuno para escapar de la tentación o para poder afrontar la prueba. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y ayúdanos también a tener nosotros también paciencia con otros. En Cristo Jesús,